Ahora va a participar Carmen Fernández Pérez San Julián, que es miembro también de la Red Temática y es el representante del grupo de edición gallega. Carmen es profesora en la Universidad de Da Coruña de Filología Gallega y Portuguesa y su trabajo de investigación también está vinculado a esta combinación de discursos entre el mundo de la literatura, los estudios culturales, editoriales y políticos y las humanidades digitales. Una de sus líneas de investigación se centra en la edición en Galicia, especialmente durante el periodo franquista, y tiene proyectos digitales como producción editorial en Galicia durante la etapa franquista. También tiene una cantidad ingente de entrevistas a editores que queremos de alguna forma vincular si logramos sobrevolar los problemas de actualización tecnológico. Y por citar alguna de sus publicaciones, el libro Bibliotecas Digitales, que apareció en el año 2005, en colaboración con Ángeles Places. Así que, Carmen, tienes la palabra y es un gusto volver a vernos, aunque sea en este formato híbrido que va a presidir este encuentro en la Pompeu. Gracias. Pues buenos días. La idea inicial que está bajo el otro proyecto y también en este es trazar un panorama global de la edición en Galicia en el siglo XX y si llegamos allí después en el XXI. En Galicia tenemos, por supuesto, aproximaciones generales al análisis de la producción y del mercado editorial en trabajos de referencia, en el marco de los estudios sobre literatura gallega, también publicaciones académicas de gran interés, casi todas ellas producto de tesis de doctorado, que se centran en estudios concretos. Bueno, como veis, pertenezco al grupo ILLA, que es el grupo ILLA del CSIC, que es nuestro grupo de investigación lingüística y literaria galega. Como os decía, en Galicia existen ya trabajos y abundante bibliografía alrededor, por ejemplo, de algunas personas, de algunos de los protagonistas de estos trabajos editoriales, pero no existía ningún, por supuesto, portal cuando comenzamos esto, ni ningún estudio global sobre edición. Y entonces, un poco nuestra idea ha sido pues, enfrentar la idea de enfrentar el estudio de la industria editorial de Galicia, puesto que en nuestro caso, como territorio nacional que somos, con lengua propia y con cultura propia, pues nuestra edición tiene características particulares. En una primera etapa estudiamos la edición en Galicia entre el 36 y el 75 y en este caso, en el marco de esta convocatoria de proyectos de 2020, acabamos de recibir la ayuda para iniciar el nuevo. Entonces, para la creación del catálogo del nuevo proyecto, utilizaremos la misma base de datos, básicamente, y el mismo software que ya inventamos y que ya creamos para el proyecto anterior, ciertamente con ciertas adaptaciones, y por eso me tendré que parar un momentito en la descripción de esta aplicación. Esto facilitará, además, el estudio integrado de toda la producción editorial una vez que lo acabamos desde el 36, con lo cual pues, nos parece que es una aportación muy interesante poder consultar en una misma base de datos pues, toda esa producción de este periodo tan grande. Llegamos allí, como ya dije, continuamos, pues pasaremos después a la producción del 21. Entonces, paso a hablar un poquito de nuestro proyecto anterior. Fue financiado a partir de dos proyectos, uno del Ministerio y otro de la Xunta de Galicia. Con lo cual, aunque los proyectos tenían nombre distinto, la idea general era el estudio de la edición en Galicia durante la etapa franquista. Esta edición, en nuestra idea inicial, sabíamos que, aunque siempre lo que nos interesó fue estudiar la edición en Galicia y en gallego, es verdad que en nuestro proyecto también recogimos los datos, incluso catalogamos la producción en español, pero esa, aunque está en nuestra base de datos, no está abierta al público y no está, digamos, la utilizamos para sacar todo el proyecto que se podría hacer, pero porque realmente nos dimos cuenta a lo largo de la elaboración de los trabajos que nuestro interés estaba focalizado solo en la producción en gallego y que lo otro en este momento podía ser incluso confuso, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto, en primer lugar, pues claro, como cualquier proyecto de este tipo, se basó en la recopilación, catalogación y clasificación de toda esa producción editorial y para eso diseñamos una base de datos muy completa en la que, a partir de una base de datos estructurada,
También, sobre todo, quiero pararme ahora en la aplicación web de administración con la que contamos, que nos permite importar los datos y nos permite al mismo tiempo a las personas que trabajamos alimentar la base de datos y revisarlos antes de hacerlos públicos y gestionar en general estas páginas. Entonces, los trabajos con las personas de informática, que fueron laboriosos y caros, ¿no?, consistieron en la creación de la base, la creación de la aplicación web y también la aplicación de la web pública, que es a la que se puede acceder, donde pues hay, sobre todo lo que está más logrado es la herramienta de consulta del catálogo, pero también hay otro tipo de informaciones como las entrevistas y otra parte que no está aún completamente acabada, que tiene que ver con la información, las fichas sobre cada editorial. Esta parte ahora, puesto que hay otros proyectos, pues queremos, digamos, reconfigurarla, ¿no? Finalmente, pues la otra parte del trabajo consistió en el análisis de los datos producidos, aunque es verdad que algunos resultados están publicados, otros aún están en curso, porque sufrimos múltiples problemas con muchas personas del equipo que tuvieron todo tipo de problemas, el equipo quedó muy reducido y la labor de revisión por el proceso, por el modo que adoptamos el trabajo, resultó muy laborioso. ¿Qué fue lo que fue muy laborioso? Decidimos importar datos de los catálogos de diferentes bibliotecas públicas y aquí pues, sufrimos todo el proceso de repeticiones, de redundancias informativas, cuya depuración pues, nos llevó demasiado esfuerzo. Un poco el ejemplo de los 22.000, casi 500 registros bibliográficos iniciales que tuvimos de las bibliotecas, esto al final quedó reducido en 4.600. Teniendo en cuenta que a estos datos depurados hubo que incorporar manualmente otros fondos bibliográficos de libros que no estaban en las bibliotecas o que encontramos a partir de la consulta, por supuesto, en este otro tipo de información con la que cualquiera de vosotros habrá trabajado en los respectivos proyectos, ¿no? Desde la consulta de catálogos a los libros de autoedición, pues publicados, pues a lo mejor incluso antes en este caso, antes del establecimiento del depósito legal, pues que tenían que había que buscar de otra manera específica, ¿no? Claro, como hubo que hacer un proyecto de revisión y de unificación manual muy importante, esto nos permitió enriquecer las fichas bibliográficas porque, aprovechando las grandes posibilidades del modelo de datos que diseñamos, fuimos incorporando, y pasamos a la diapositiva del modelo de datos, fuimos incorporando muchos datos que ahora se pueden encontrar a través de nuestro buscador. Porque, y me paro aquí un momentito, nuestro modelo de datos parte, esto es el elemento central, de cada edición de cada obra, porque claro, como bien sabéis, un libro puede estar editado por parte de diferentes organizaciones, en diferentes editoriales o en diferentes lugares y con características diferentes. Entonces, a partir del elemento edición, que como veis aquí están las etiquetas que corresponden a sus características, que son atributos, ¿no? La edición está relacionada con cada obra, o sea, cada edición de cada obra está relacionada con la edición y al mismo tiempo con las autoridades, es decir, con las personas que trabajan con algún tipo de rol, que intervienen con algún tipo de rol en esa edición. No solamente autor o autora, sino editor o prologuista o ilustrador o promotor. Todos esos, por ejemplo, fueron los datos que se fueron introduciendo manualmente a partir de la consulta de cada libro. No están en todos los casos, pero muchísimos, ¿no? Y al mismo tiempo, no solamente la autoridad, sino en algún caso la firma, incluso lo cual nos permite recoger los seudónimos o las variantes, bueno, los seudónimos que en algún caso son muy relevantes de algunos autores, ¿no? También la base nos permite ver que en libros, por ejemplo, colectivos, quién hizo cada parte, ¿no? Quién hizo cada parte y a partir de ahí también encontrar pues, artículos o poemas o cuentos, ¿no? diferentes y también que nos permite organizarlo a partir de la colección, en el caso de haberlo, ¿no? de haberla dentro de la editorial. Bueno, como ven aquí los rombos indican el tipo de relación entre los datos.
Perdón, me paro un momento en este modelo de base de datos porque lo sustancial lo vamos a reutilizar, fue muy caro hacerlo, pues lo vamos a reutilizar en nuestro proyecto. Pasamos ya a hablar de nuestro nuevo proyecto, que es edición literaria en Galicia. Y el objetivo general de este proyecto, como aquí indico, pues consiste en estudiar desde una perspectiva multidisciplinar el papel de los diferentes proyectos editoriales que se desarrollaron en Galicia durante el periodo 75-2000 y que se centraron en la edición literaria en gallego. Ahora también nos dimos cuenta que en el anterior proyecto, la verdad, tenemos unos materiales muy heterogéneos y, claro, con publicaciones de todo tipo, y lo que nos interesaba estudiar era la edición literaria, pues ahora tocamos el terreno, ¿no? Bien, y a partir de los datos después, pues intentaremos elaborar una sistematización crítica sobre la historia de la edición en este periodo. Este objetivo general se articula alrededor de 4 objetivos de investigación específicos. El primero, por supuesto, la creación de ese catálogo informatizado que el sentido es la recopilación de toda la información sobre los proyectos editoriales, obras publicadas y demás elementos relevantes para el proyecto. Toda esta información se introducirá en esa base para que pueda ser después debidamente explotada desde las 3 perspectivas de análisis que corresponden a los objetivos 2, 3 y 4. Claro, este objetivo es de carácter instrumental, pero es imprescindible para los estudios subsiguientes. Pero, como decía, tiene un interés en sí mismo por el impacto potencial que puede tener en la comunidad científica al poner a disposición del público un catálogo completo de la producción editada en Galicia en todo ese periodo, fácilmente manejable gracias al potente buscador que ya cuenta la herramienta y que además, al unirlo con los datos de la época anterior, pues nos permitirá consultar toda la producción publicada desde el final de la Guerra Civil hasta el final del siglo XX. El objetivo segundo ya se centra, claro, más en un aspecto de análisis y a partir de las posibilidades que nos ofrece pues, la explotación de ese catálogo informatizado, realizaremos análisis cuantitativos de los aspectos imprescindibles para la descripción de los proyectos editoriales objetos de estudio. Será a partir del análisis de esos datos y siempre desde un enfoque un poco multidisciplinar cuando se podrá proceder a la caracterización general de los proyectos editoriales que a lo largo de este periodo se centraron en la edición literaria. Esto, en concreto, en esta etapa nos permitirá estudiar el impacto que la transición y la instalación del sistema democrático supusieron en el mundo de la edición en Galicia. Pretendemos elaborar algunos estudios de caso en los que nuestro interés esencial es profundizar en la trayectoria de algunos de los protagonistas menos conocidos, o las empresas editoriales menos estudiadas. Hay algunos, por ejemplo, como Pedro Castro, que es increíble que a estas alturas no tenga pues, muchos más trabajos que él. El objetivo 3 nos interesa muy especialmente y porque consideramos que es una tarea que es imprescindible y que coincide con el sentido de este seminario, ¿no? Se trata de analizar el análisis del papel de las mujeres en estos proyectos, un campo, en nuestro caso, poco o nada explorado. Como en todas partes, casi invisibles por las características de la industria editorial, su trabajo tuvo en muchísimos casos una gran relevancia e impacto. Y por eso nos proponemos elaborar, en primer lugar, un primer catálogo de mujeres con actividad en el sector y, dentro de él, analizar las funciones que desempeñó cada una, que acompañaremos con la realización de semblanzas, como no, de entrevistas y de algún estudio de caso. Luego hablaré un poquito sobre esto. El último punto, el último objetivo se centra en el análisis de otro aspecto que nos parece importantísimo, en el caso de la edición en Galicia, que tal vez no es tan extrapolable para otros contextos editoriales. En este caso, queremos realizar un análisis sólidamente basado en datos cuantitativos sobre el impacto que el conflicto normativo que se desarrolló en Galicia en esta etapa, en los años 80 a 90, tuvo en la industria editorial. Como es sabido, tal vez ¿no? Este debate implicó directamente a todos los agentes culturales de Galicia y ha sido fuente de polémicas que han dado lugar a una abundante bibliografía académica sobre el tema. Sin embargo, igual que sucedía en el caso del análisis de la figura del papel de las mujeres, el impacto directo de este conflicto en el mundo editorial nunca ha sido estudiado, por lo que nos parece un tema de análisis relevante.
Además, es verdad que una herramienta informática de este tipo nos permitirá una primera aproximación al análisis cuantitativo diacrónico del número anual de obras publicadas en cada variante ortográfica por cada proyecto editorial. Entonces, nuestros datos pues, tendrán una fundamentación, digamos, seria, ¿no? Coloco el cronograma con todas las, digamos, las tareas concretas, ¿no?, que desarrollaremos en cada objetivo, pero si pasamos un poco a explicar las tareas en las que estamos ahora mismo, que coinciden, claro, con las marcadas para la primera, esta parte del primer, digamos, trimestre, ¿no?, del proyecto. Entonces, ahora justamente lo que estamos es en la revisión y adaptación del software y de la base de datos, porque si uno de los elementos importantes, ya que queremos estudiar tanto el papel de las mujeres como queremos estudiar los conflictos relacionados con la variante normativa utilizada, nos obligan a modificar esa base de datos porque esa categoría no era relevante y no nos interesaba, no lo habíamos marcado en nuestro proyecto anterior. Por tanto, el sexo en este caso y en qué variante está escrito cada libro, cada edición de cada obra, pues es algo que hay que añadir. También seguramente alguna cuestión más, pero esto es básico, ¿no? También estamos en este momento preparando la solicitud de catálogos a bibliotecas, editoriales, aún existentes, que son varias, y por supuesto personas vinculadas a las editoras desaparecidas. Suponemos que esta parte de búsqueda de materiales va a ser mucho más fácil porque hay mucha más información sobre esta etapa, porque ya los libros publicados en esta etapa se pueden, en general, consultar fácilmente en los catálogos de las bibliotecas. En fin, creemos que, aparte con la experiencia anterior, suponemos que esto no nos va a llevar con mucho, no nos va a suponer el mismo esfuerzo. Entonces, en cuanto al objetivo 3, estamos en esta primera elaboración de este inventario de mujeres implicadas en los proyectos editoriales. Y claro, por supuesto ya tenemos varias ideas claras de por dónde empezar, porque en primer lugar tenemos claro que tenemos que empezar por el análisis de los trabajos de algunas personas que fueron directoras de colección, mujeres que casi todas ellas eran escritoras también, ¿no? Que, por ejemplo, estoy pensando en María José Queizán, editora de una colección en Xerais, pero también editora de una revista y de otros proyectos, de 2 revistas, ¿no? Nos interesa muy especialmente, y tenemos aquí varias personas en mente, algunas mujeres que trabajaron en principio aparentemente como secretarias del director de la colección. Y claro, esa labor de secretarias factotum, secretarias para todo, claro, en realidad lo que estaba ocultando era un trabajo casi de directoras editoriales con decisión y con poder de decisión y con criterio a la hora de seleccionar materiales para editar. Este creo que es un problema o una situación que se repite en muchos casos y que es muy necesario trabajar y poner en valor el trabajo de estas mujeres. Y también, por supuesto, hay otro grupo también claramente detectado de mujeres que desarrollaron trabajos como traductoras, como correctoras, y que ese trabajo llevó inmediatamente al trabajo de mediación, de asesoría, hasta tener un papel muy relevante en el seno de la editorial en el que estaban, siempre invisibilizado porque ni siempre se reflejaba en el papel como miembros del consejo editorial, pero sí un papel muy relevante que, visto desde ahora, pues todo el mundo pone en valor. Por ejemplo, en el caso de Galicia, este año, el Día de las Letras Galegas, se dedicó a la poeta Xela Arias, poeta que también era traductora y que fue una de las personas que trabajó en la editorial Xerais. Justamente hubo toda una línea de trabajo de reflexión sobre su trabajo, donde resultó que su trabajo, digamos, puramente editorial era mucho más considerable de lo que tradicionalmente se había valorado. Y por último, el otro punto de trabajo en el que estamos es la identificación de aquellos puntos normativos ligados a fechas, cuáles fueron las disposiciones legales, pero también las decisiones concretas sobre convocatorias, sobre cuál iba a ser la política de subvenciones, sobre cuál iba a ser la política de premios, no literarios, premios ligados a la edición posterior, mediante las cuales las diferentes administraciones pues, promocionaron el uso de la norma oficial
y que condicionaron enormemente la política de publicación de las editoriales en este periodo. Porque, claro, no podías enviar un original que no estuviese normativa oficial a determinadas editoriales, de la misma manera que nacieron en este periodo editoriales como, por ejemplo, la Iovento, que tuvieron entre sus principios, digamos, fundacionales la libertad normativa, es decir, permitir que sus autores y autoras pues, utilizasen la normativa deseada. Entonces, por último, la última diapositiva que coloco es simplemente el cronograma repetido. Un poco estamos en la tarea O1T1 o 3T1 y o 4T1, es decir, que la delimitación de los datos, la delimitación del inventario de protagonistas y la delimitación de los hitos relevantes. Y además la modificación el inicio de la modificación de la base de datos. Y ese es nuestro proyecto y con el que estamos muy ilusionadas y que espero que mi exposición les haya interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y además has hecho también un mapa y un recorrido diacrónico de la necesidad que tenemos de reutilizar también y de hacer acopio de los resultados de proyectos de investigación que ya tienen una larga trayectoria, como los que has liderado tú, con esta reactivación que estamos viendo también en el campo de la investigación en España, con cada vez más proyectos dedicados a la edición en todos sus ámbitos, desde ferias, traducciones, al papel también de la mujer.